hagamos juntos actos proféticos que corten lo malo y desaten la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren que se corte lo malo? Amén. Aleluya. El Señor quiere que lo malo se corte, hermanos. Amén. Y que todos podamos recibir la bendición especial de parte de Dios. A ver si me suben esa para hacer el acto profético. Gracias a Dios. Amén. Sí, Señor. Vamos a hacer el acto profético. Quiero que tomes la llave de tu casa en tu mano, porque vamos a limpiar nuestra casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a limpiar nuestra casa. Vamos a limpiar nuestra casa. Gloria a Dios. Vamos a limpiar nuestra casa. Gracias al Señor. Aleluya. El capítulo 19 del libro de Jeremías, el Señor le manda a Jeremías, si vos después lo podés leer en tu casa, el capítulo 19 de Jeremías, Dios le manda a Jeremías a comprar una vasija de barro vacía. ¿Qué le mandó a comprar? Una vasija de barro vacía. Y lo manda a un lugar satánico, una ciudad llamada Tofet. La ciudad era una ciudad satánica y dos clases de gente alimentaban lo satánico ahí. Los brujos, los sacerdotes de Baal, que fomentaban el culto a Baal, y era un culto bien satánico porque el sacrificio que pedía Baal era sacrificar una criatura. Tu propia criatura, o que vos compres una criatura y la traigas y se sacrifique, se mate. Era diabólico eso. Era una ciudad como la ciudad de Batman, la ciudad gótica, una ciudad satánica, oscura, en tinieblas. Y el Señor lo invita a Jeremías a ir a esa ciudad diabólica donde se sacrificaban criaturas. Lo más terrible que se hacía en esta ciudad satánicamente es que se ofrecía a Satanás, a los demonios, criaturas, bebés, niños. Se los mataba. Y dice que la segunda fuerza satánica, que era el pecado del pueblo de Dios. Decir el culto a Baal. El culto a Baal. Que sacrificaban criaturas. Que sacrificaban criaturas. Y el pecado del pueblo de Dios. Y el pecado del pueblo de Dios. Hermano, el pueblo de Dios pecaba y se alejaron de Dios, y como tenían vergüenza de ir a Dios y arrepentirse y reconocer sus errores, en vez de ir a Dios, arrepentirse y buscar a Dios, ellos se iban a Baal y sacrificaban criaturas, creyentes, porque los cananeos, que eran gente que se habían criado en ese culto, era como parte común sacrificar una criatura para los cananeos que adoraban a Baal. Pero el pueblo de Dios sabían que eso era pecado, que eso no le agradaba a Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios se alejó de Dios, se endureció, se bloqueó. Los demonios perturbaron a los hijos de Dios y creyentes iban a sacrificar criaturas ahí. Y dice que Jeremías se disfrazó y fue a una reunión especial que iba a haber. Y antes de que empiece la reunión, se sacó la capucha a Jeremías y les dio una palabra. Hermanos, los sacerdotes satánicos no podían creer lo que Jeremías estaba ahí. Y el pueblo de Dios peor, que cuando vio el pueblo de Dios no sabían dónde meterse, que estaba el profeta ahí. Y les dio una palabra y le dijo a la ciudad: esta ciudad será destruida y no podrá volver a restaurarse. ¿Sabes que cuando viajé la última vez a Jerusalén, a Israel, pasamos por Tofet? Y sabes que es un lugar que nadie pudo volver a reconstruir nada ahí. Esa ciudad fue destruida y hasta hoy, que han pasado miles de años, nadie
ha podido hacer nada ahí. Es un lugar donde es dificilísimo llevar agua, dificilísimo llevar la electricidad. Todo lo que se quiera hacer ahí, ruta, algo, es de lo peor. Quedó destruido. Decí, el acto profético de Jeremías. El acto profético de Jeremías Fue tan fuerte fue tan fuerte que destruyó el pecado que destruyó el pecado de la brujería de la brujería y del pueblo de Dios. y del pueblo de Dios. Hermano, y esa ciudad que absorbió, la tierra de esa ciudad que absorbió tanta sangre de criaturas, miles de criaturas se mataron ahí por años. Hermanos queridos, esa tierra quedó como si fuera cuando uno va camino al Mar Muerto, que para donde está el Mar Muerto está Sodoma y Gomorra. ¿Para dónde está el Mar Muerto? Para donde estaba Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fue destruida por Dios, por el poder de Dios, por todo lo satánico que se hacía en esa ciudad. Y hermano, y vos vas para el lado del Mar Muerto y no hay nada, nadie. Donde fue destruido Sodoma y Gomorra, hermanos, nadie ha podido hacer nada. Ahora los únicos que están pudiendo hacer algo ahí son los hijos de Dios, que Dios le está permitiendo restaurar, pero han pasado miles de años. Pasaron miles de años. Pasaron miles de años. Cuando Dios trajo justicia sobre Sodoma y Gomorra. Cuando Dios trajo justicia sobre Sodoma y Gomorra. Hermano, y nadie pudo hacer nada en Sodoma y Gomorra, donde estaba esa ciudad. Y lo mismo pasó en Tofet, en el mismo lugar donde Jeremías fue y compró vasijas de barro. ¿Qué le mandó Dios a hacer? Comprar vasijas de barro. Dice, compra vasijas de barro vacía y ve a Tofet y dile a esa ciudad que voy a destruirla y que destruiré sus prácticas satánicas, destruiré el pecado de mi pueblo. Y hermanos queridos, él fue, llevó las tinajas vacías. Decí, ¿qué simboliza la tinaja, pastor? ¿Qué simboliza las tinajas vacías? Las tinajas vacías simbolizan los lugares vacíos donde los demonios y el pecado se esconden. Decí, los malos espíritus. Los malos espíritus. Y el pecado oculto. Y el pecado oculto. Necesita lugares vacíos. Necesitan lugares vacíos. Donde esconderse. Donde esconderse. Y dice que ahí escondidos los demonios o el pecado se fortalecen y generan poder negativo a la persona que tiene vacíos o alrededor de los que tienen vacíos. Pero dice que cuando se rompe la tinaja, el vacío se termina. Decí, se terminan los vacíos en mi vida. Se terminan los vacíos en mi vida. Decí, Satanás. Satanás. Los demonios. Los demonios. Ni el pecado. Ni el pecado. Encontrará vacíos en mí. Encontrarán vacíos en mí. Porque a partir de este mes. Porque a partir de este mes. Hoy, aquí y ahora. Hoy, aquí y ahora. Todo vacío desaparece. Todo vacío desaparece. Lo llena todo el amor y el poder de Dios. Lo llena todo el amor y el poder de Dios. ¿Qué llena todo vacío a nuestro alrededor? El amor y el poder de Dios. Hermanos queridos, y cuando rompemos la tinaja, le descubrimos la guarida al diablo. Y cuando se le descubre dónde estaba escondido los demonios o el pecado, lo único que tiene que hacer el mal es huir. ¿Qué tiene que hacer el mal? Huir. ¿Cuántos dicen, huye el mal? Huye el mal. De mi familia. De mi familia. De mi iglesia. De mi iglesia. De mi vida personal. De mi vida personal. Huye el mal. Huye el mal. No hay vacíos. No hay vacíos. Donde se esconda el diablo. Donde se esconda el diablo. Donde se esconda el pecado. Donde se esconda el pecado. Dios llena todo vacío. Dios llena todo vacío. Con su amor y su poder. Con su amor y con su poder. Wow. Levanta tus dos manos. Levanta tus dos manos porque estamos haciendo un acto profético por nuestra familia y por nuestra iglesia. Gloria a Dios, por el barrio,
por la ciudad, por la provincia, por el país. Aleluya. Hacemos un acto profético. A los que escuchan la radio, los invitamos a que pongan la mano sobre la radio. Vamos a liberar tu barrio. Vamos a liberar tu ciudad, tu familia. Aleluya, la provincia, el país. Gloria a Dios. Hacemos un acto profético. Si Jeremías en días de ley le obedeció al Señor, compró las tinajas de barro vacía y fue a Tofet y rompió en 1000 pedazos. La profecía dice: cuando rompas en 1000 pedazos la tinaja, así como no se puede volver a reconstruir esa tinaja, así no se podrán reconstruir maldiciones contra mi pueblo. Así no se podrá reconstruir pecados sobre mi pueblo. Yo destruyo los malos espíritus y el poder del pecado. Mi pueblo será santificado. Mi pueblo será libre, dice el Señor. Amén. Levanta tus manos y decí conmigo: querido Padre Celestial. Querido Padre Celestial, Nos unimos en este día. nos unimos en este día. Semana de primicia. Semana de primicia. Es la primera semana del mes. Es la primera semana del Y mes. todo lo que haga el pueblo de Dios Y todo lo que haga el pueblo de Dios va a repercutir va a repercutir para bien para bien en la familia, en la familia, en el barrio, en el barrio, en la iglesia, en la iglesia, en la ciudad, en la ciudad, en la provincia en la y provincia en el país. y en el país. Como lo hizo Jeremías, Como lo hizo Jeremías, rompemos la tinaja de barro vacía. rompemos la tinaja de barro vacía. Y con esto le decimos al Y diablo con esto le decimos al diablo y al pecado: y al pecado: no hay vacío en mi vida, no hay vacío en mi vida, no hay vacío en mi familia, no hay vacío en mi familia, no hay vacío en la iglesia. no hay vacío en la iglesia. Y por donde vivimos, Y por donde vivimos, todo vacío se corta, todo vacío se corta, se termina, se termina, lo llena todo lo llena todo el amor y el poder de Dios. el amor y el poder de Dios. Destruimos todo vacío Destruimos todo vacío en el poderoso nombre de en el Jesucristo. poderoso nombre de Jesucristo. Hecho está. Hecho está. Wow. Un grito de victoria. Aleluya. Basura, Satanás. Sí, en este mes de julio, En este mes de julio, Dios nos va a hablar Dios nos va a hablar mucho en el libro de Jueces. mucho en el libro de Jueces. Pregúntame, ¿por qué el libro de Jueces, pastor? ¿Por qué el libro de Jueces, pastor? Porque el libro de Jueces es el 7º libro de la Biblia, que representa julio. Representa julio. Gloria a Dios. Y el capítulo 3, versículo 1, 2 y 3, cuenta un porqué de algunas luchas y pruebas que el Señor permite que vivamos. Esto parece que el Señor le quiere contestar a alguien hoy, de los que están acá en el templo, en la radio, en la televisión, y están preguntando: ¿por qué Dios permite que me pase esto? ¿Cómo puede ser si yo voy a la iglesia? ¿Cómo es que Dios permite que me ocurra esto? Pregúntale al que está al lado tuyo: ¿conoces a alguien que se hace esa pregunta? ¿Conoces a alguien que se hace esa pregunta? ¿Cómo es que Dios permite que me ocurra esto? Jueces, capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amar. Dale un fuerte aplauso a esta palabra. Hermanos queridos, dice que el Señor le entregó la tierra prometida al pueblo de Dios. Y todos los que tomaron la tierra prometida
tomaron tierra que fluye leche y miel, tomaron toda una tierra de bendición, una tierra de prosperidad, una tierra donde ellos dejaron de ser extranjeros y pasaron a ser propietarios. Esa tierra prometida, el pueblo de Dios dejó de andar dando vuelta por ahí y se instalaron, echaron raíces, pero todos los que tomaron la tierra prometida tuvieron que pagar un precio, que era guerrear para tomar posesión. Decí todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios Que tomaron la tierra prometida. que tomaron la tierra prometida Fueron muy bendecidos. fueron muy bendecidos, Muy prosperados. muy prosperados, Pero tuvieron que hacer guerra para esa bendición. pero tuvieron que hacer guerra para esa bendición. Pero ¿qué pasó? Estos que hicieron guerra y tomaron la tierra prometida tuvieron hijos, tuvieron nietos, pero los hijos y los nietos no habían conocido la guerra y todo le fue fácil. Entonces, hermanos queridos, Dios sabe que cuando te son fáciles las cosas no la valorás. Decí, cuando es gratis las cosas buenas, Cuando es gratis, las cosas buenas no se valoran. no se valoran. Y como Dios quería que todo el pueblo de Dios siempre valore la bendición de Dios, ¿qué hizo Dios? Permitió que algunas naciones enemigas no se vayan de la tierra prometida. Y dice que los dejó Dios, fue una cosa de Dios. Los dejó ahí para que los hijos y los nietos conozcan la guerra y valoren la victoria de Dios. Hermano querido, de repente parecería como medio loco, pero dice la Biblia que Dios es un Padre eterno, Amén. un gran Padre. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el Padre que ama a su Hijo, Temprano lo corrige. temprano lo corrige. Y resulta que los hijos y los nietos de los que guerrearon cuando se tomó la tierra prometida no habían conocido la guerra y se estaban criando desagradecidos. ¿Cómo se estaban criando los hijos y los nietos? Desagradecidos. Y cuando uno es desagradecido, se cortan las bendiciones. Decía el ser desagradecido, Ser desagradecido corta las bendiciones duraderas, corta las bendiciones duraderas, los grandes milagros, los grandes milagros, las grandes victorias. las grandes victorias. El ser desagradecido El ser desagradecido corta esas bendiciones. corta esas bendiciones. Y el Señor es un gran Padre que nos quiere bendecir continuamente con grandes victorias, con grandes milagros. El plan de Dios es que vos y yo andemos de gloria en gloria, de milagros en milagro, que nuestros hijos, el plan de Dios no solo es personal. Decía, el plan de Dios comienza personal, El plan de Dios comienza personal, pero sigue familiar, pero sigue familiar, matrimonial, matrimonial, generacional generacional y para las y naciones. para las naciones. El plan de Dios es tremendo. El plan de Dios es tremendo y por eso es que el Señor hizo planes y dijo, bueno, los que tomaron la tierra prometida conocieron la guerra y fueron agradecidos, pero ahora sus hijos y sus nietos no conocen la guerra, no saben valorar, no son agradecidos. Entonces yo le voy a dejar enemigos. No voy a dejar que se vayan todos los enemigos de la tierra prometida, para que los hijos y los nietos conozcan la guerra. De acuerdo a esta palabra, De acuerdo a esta palabra, hay algunos enemigos espirituales, hay algunos enemigos espirituales, enemigos familiares, enemigos familiares, enemigos sentimentales, enemigos sentimentales, enemigos económicos enemigos económicos y hasta enemigos y ministeriales hasta enemigos ministeriales que no los puso el diablo.
Que no los puso el diablo. Que los permite Dios Que los permite Dios para que guerremos, para que guerreemos, para que tengamos victoria, Señor, para que tengamos victoria, buscando a Dios buscando a Dios y terminemos siendo y agradecidos. terminemos siendo agradecidos. Y así Dios puede abrir las ventanas de los Y cielos así Dios puede abrir las ventanas de los y derramar bendición cielos, hasta que derramar sobre y bendición hasta abunde. que sobre y abunde. Aleluya. Santo. Sí, Señor. Hermanos, hay dos enseñanzas bien fuertes que nos quiere dejar el Señor. Primero, el Señor no quiere que en esta segunda mitad del año estés mirando que toda prueba, toda lucha tiene que ver con el diablo que no quiere que vos vayas adelante. Hay algunas pruebas, hay algunas luchas que el Señor las permite para verte guerrear, para verte pelear, porque Dios quiere creyentes guerreros. Amén. El Señor quiere creyentes victoriosos. Sí, Señor. El Señor quiere creyentes ganadores. Señor. Y no puede haber victoria si no hay una pelea. No puede haber un Amén. triunfo si no hay una guerra. Señor. Y hay Amén. algunas Sí, Señor. cosas que Dios permite que lleguen a nuestra vida y que nosotros tengamos que guerrear, que buscarlo a Él y pelear con Él. Y dice, no hay enemigo, Sí, Señor. no hay guerra que pelees conmigo que no Aleluya. la ganarás, dice el Señor. Aleluya. Aleluya, A sembrar. santo es el Señor. Gloria. Hermanos queridos, hermanas queridas, porque si no guerreamos, hermanos, Dios no nos puede dar victoria. La falta de guerra nos frenan victoria y nos frenan agradecimiento, gratitud. Y el agradecimiento, la gratitud es algo primordial. El ser agradecido a Dios por la vida, el ser agradecido por la salud, el ser agradecido por el techo que tenemos, el ser agradecido por lo que Dios nos da. Hermano, hay tanta gente enferma, hay tanta gente en la calle, hay tanta gente, hermanos queridos, que no tiene lo que nosotros tenemos. Y el Señor quiere que seamos agradecidos para que lo que tengamos nadie nos lo quite y al contrario, aumente la bendición en nuestra vida. Decir, pongo toda ingratitud bajo mis pies. Pongo toda ingratitud bajo mis pies. Decir, pongo toda falta de guerrear bajo mis pies. Pongo toda falta de guerrear bajo mis pies. Yo tengo que hacer guerra. Yo tengo que hacer guerra. Yo tengo que pelear con Dios. Y tengo que pelear con Dios. Mis peleas con Dios Mis peleas con Dios me aseguran victorias tremendas. me aseguran victorias tremendas. Aseguran que yo sea agradecido siempre. Aseguran que yo sea agradecida siempre. Sí, hermanos. El Señor nos quiere agradecidos. A los agradecidos son bendecidos. Es decir, los agradecidos son muy bendecidos. Los agradecidos son muy bendecidos. Vos fíjate que está la historia de los 10 leprosos que vinieron a pedirle sanidad a Cristo y Cristo los sanó a los 10. Pero dice que volvió uno solo a dar gracias. ¿Cuántos vinieron después de los 10 sanados? Uno solo. Y dice que Cristo se sorprendió cuando vino el solo y dijo, pero ¿cómo? ¿Solo vos viniste? ¿No eran 10 los que se sanaron? Y el Señor le sorprende cuando somos ingratos, cuando somos desagradecidos. Al Señor lo sorprende, le cae mal al Señor. Pero dice que a este que vino a dar gracias, le dijo, tu fe te ha salvado. Amén. Hermano, le soltó toda la bendición. ¿Qué recibió el agradecido? Toda la bendición. Decir, los agradecidos reciben toda la bendición. Los agradecidos reciben toda la bendición. Hermano, y aquellos leprosos desagradecidos que se sanaron, hermano, por ahí se contagiaron de cualquier cosa y volvieron a estar enfermos, pero no porque Cristo los maldijo, sino porque ellos fueron desagradecidos. Es decir, la gratitud, La gratitud, el agradecimiento arraiga la bendición de Dios en mi vida. arraiga la bendición de Dios en mi vida. Hace crecer la bendición de Dios en mi vida. Hace crecer la bendición de Dios en mi vida. Por eso es que Dios, para que seamos agradecidos, permite que nosotros tengamos que
hacer guerra por esto, a pelear por alguna otra cosa y nos mantiene en guerra. Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿estamos peleando contra algo nosotros? ¿Estamos peleando contra algo nosotros? Hermanos queridos, no te quejes, no te quejes, no te quejes. Mira, yo cuando no estoy peleando contra algo, busco una pelea. Peleando contra lo malo, peleando contra lo malo. No es que yo voy a pelear por pelear nomás, pero yo sé que la guerra te hace victorioso, te hace ganador. El Señor te permite cosas tremendas. Gloria a Dios. Yo ahora me gané unos cuantos doctores, unas cuantas enfermeras en Pilar, solo porque les prediqué en el hospital donde me operaron el otro día por voluntad, porque Dios me pidió que yo sacrifique. Tenía un problemita en la vesícula y una hernia que la tenía de los 10 años, nunca me molestó, y el Señor me dijo, sacrificate, Héctor, operate y santifica, los médicos santifica. Vos no sabés ahora lo que se armó. Gloria a Dios, la semana que viene tengo una reunión con 25 médicos, anestesistas, enfermeros. Tremenda la bendición que se desató. Gloria a Dios. Y aparte el ejemplo de cómo tu salud puede dar un vuelco de 180 grados, cómo la recuperación, yo necesitaba tener una recuperación de 15 días y la tuve en una semana. El Señor hizo una recuperación en mi cuerpo tremenda, una bendición que sorprende a los médicos. Y el Señor quiere mostrar a través nuestro la gloria de Dios a nuestros vecinos, a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Pero Dios nos quiere en guerra. Cuando los creyentes dejan de hacer guerra espiritual, decir, la guerra que está hablando este mensaje. La guerra que está hablando este mensaje. Es guerra espiritual. Es guerra espiritual. Guerra contra lo malo. Guerra contra el mal. Contra lo que no es de Dios y está fuera de mí. Contra lo que no es de Dios y está fuera de mí. Y contra lo que no es de Dios y está en mí. Y contra lo que no es de Dios y está en mí. Dios me quiere ver peleando con eso. Dios me quiere ver peleando. Y la victoria es nuestra. Y la victoria es nuestra. ¿Cuántos celebran victoria espiritual fuera de nosotros y dentro de nosotros? Esa es parte de nuestra herencia. Alguien que diga conmigo, arrebato mi herencia. La empiezo a disfrutar, la empiezo a multiplicar y la empiezo a compartir. Hecho está. ¡Aleluya! Hermanos queridos, así como el Padre nos muestra ser un buen Padre, y es ser buen Padre, entrenar a tu hijo, a tu hija en la guerra espiritual. Es ser un buen padre. Por eso es que Dios le dejó enemigos a los hijos de Dios para entrenarlos en guerra espiritual contra el enemigo. Y dice que así como el Padre hace con nosotros, nosotros tenemos que hacer. Todos tenemos que tener un discípulo, un hijo, una hija espiritual. Decir, todo creyente tiene que saber que el último mandamiento de Cristo fue hacer discípulos. Todos tenemos el deber de hacer discípulos. Un discípulo es un hijo espiritual. Que lo que vos aprendiste espiritualmente, vos se lo enseñás a esa persona. Que así como a vos te enseñaron las cosas espirituales, vos se las enseñás a otro. Y para que el reino de Dios se extienda y para que el pueblo de Dios se multiplique. Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿ya estamos haciendo discípulos nosotros? ¿Ya estamos haciendo discípulos nosotros? Yo estoy esperando que ustedes me presenten sus discípulos. Era el mes pasado. Todo líder de esta iglesia se va a llevar una sorpresa este mes,
porque todo el que no me presentó sus discípulos no van a poder hacer más nada acá hasta que se dediquen tiempo a ser discípulos. Todo líder tiene que hacer discípulos. Tiene que hacer discípulos, porque nosotros no somos un pueblo estéril. De sí, la esterilidad espiritual La esterilidad espiritual hace que vos seas solo vos creyente. hace que seas solo vos creyente, Pero la fertilidad espiritual pero la fertilidad espiritual te hace hacer discípulos. te hace hacer discípulos. Primero eras vos solo Primero eras vos solo, y después fueron dos. después fueron dos. Y entre los dos hicieron 4. Entre los dos hicieron Y 4. entre los 4 hicieron 6. Entre los 4 hicieron 6. Ese es el plan de Dios, de multiplicación. Que la familia de Dios se multiplique. Decirle de vuelta al que está al lado tuyo, ¿estamos haciendo discípulos nosotros? ¿Estamos haciendo discípulos nosotros? Porque en la palabra de Dios dice que no habrá estéril en el pueblo de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que no habrá estéril en el pueblo de Dios. Que nosotros nos vamos a reproducir. Espiritualmente nos vamos a reproducir. Amén. Y aquellos que quieren no ser estéril y quieren tener hijos naturales, uno de los milagros más reiterados en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento es que parejas que no podían procrear reciban el milagro. Y Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¿Cuántos celebran reproducción, Amén. multiplicación, Sí, Señor. discipulado? Sí, Señor. Decir, pongo toda esterilidad bajo mis pies. Pongo toda esterilidad bajo mis pies. ¿Tú lo crees? Amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, y aquellos que fuimos llamados a ser discípulos, el Señor nos enseña que no se la tenemos que hacer fácil, tan fácil a nuestros hijos y a nuestros nietos. Está comprobado que cuando un padre o un abuelo se la hace demasiado fácil a su hijo y a sus nietos, hermanos queridos, sus hijos no son agradecidos. Sus nietos no son agradecidos. Y la bendición que recibió el abuelo con sacrificio, la bendición que consiguió el padre y la madre con esfuerzo, con guerra, a veces los hijos o los nietos tiran por el suelo lo que con sacrificio se... Y nosotros tenemos que también ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. ¿Escuchaste? Amén. Tenemos que ser buenos mayordomos de lo que se nos ha dado y tenemos que hacerle valorar las cosas a nuestros hijos naturales y nuestros hijos espirituales. Tenemos que enseñarle a guerrear, a que peleen por la bendición. Porque si el hijo no pelea, vos fíjate, yo no sé si vos sabías que hoy las mujeres que quedan embarazadas a veces prefieren tener un hijo por cesárea, porque dicen que la cesárea te alivia el dolor del parto, de los dolores de parto. Entonces hay un montón de mujeres que dicen, yo no quiero tener los dolores de parto, yo voy a pagar para tener por cesárea. Pero resulta que Dios a las criaturas le permite el esfuerzo de nacer por parto normal, porque dice que cuando los chicos llegaron para nacer y luchan para nacer y salir del parto, dice que se activa ahí un espíritu de supervivencia. Decir, cuando la criatura puja por nacer, Cuando la criatura puja por nacer, se enciende en esa criatura se enciende en esa criatura un instinto de supervivencia, un instinto de supervivencia, un espíritu de lucha por la vida. un espíritu de lucha por la vida. Hermano, la mayoría de si vos prestás atención, y los que saben que han nacido por cesárea, van a analizar su vida y van a descubrir que todos los chicos nacidos por cesárea son cero esfuerzo. Yo tengo a Abril
que con mi señora la vivimos educando a ella, porque ella nació por cesárea, Abril, mi última nena. Y ella tiene el vaso ahí, y ella está acá, y yo estoy allá, y me dice, papá, ¿qué? ¿Me podés alcanzar el vaso? Pero le sale de adentro, no es que lo planea. Cero esfuerzo, cero exigencia. La mayoría de cada 10 chicos que han nacido por cesárea, los tenés que forzar para que estudien, los tenés que forzar para que se bañen, los tenés que forzar para que coman, los tenés que exigirle para esto, para aquello. Siempre lo tenés que estar empujando. Cero esfuerzo. Todo lo que es esfuerzo, ellos esperan que alguien le pegue un empujón. No les nace esfuerzo, porque no se activó en ellos eso que se activa cuando una criatura nace por parto normal. En el puje por el parto normal, hermanos, se activa el espíritu de supervivencia, el espíritu de esfuerzo por la vida. Y lo mismo sucede aún aquellos que han nacido por parto normal, pero no se les enseña a guerrear. Siempre ellos van a estar esperando que les des. Siempre ellos van a estar esperando que le digas. Y vos le preguntás y le decís, ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Y por qué no me dijiste qué hacer? Decime, y hasta se enojan, pero decime lo que tenés que hacer y yo lo voy a hacer. Decime qué hay que hacer. Y están ahí esperando que le digan, pero no. El que aprendió a guerrear no espera que le digan. Mira qué hay que hacer y lo hace. Y eso quiere Dios que seamos nosotros, esa clase de creyente. Que hagamos las cosas. Hay algo caído, yo lo levanto. Hay algo que puedo hacer, yo busco. Yo no necesito que me digan que si me pueden decir, gloria a Dios. Pero si no me pueden decir, yo no voy a estar con los brazos quedados. Yo no voy a estar cruzado de brazos, yo no voy a estar sentado cuando hay tanto para hacer. Yo no soy estéril, yo soy un creyente productivo. Yo produzco, Señor, yo amén. produzco, yo produzco. Amén. Amén. Hermano, hay una unción para ser reproductores. ¿Cuánto abren su brazo y dice, quiero esa unción? Quiero esa unción. ¿Qué querés? Esa unción. Sí, hermanos, esa unción. Vamos a reproducirnos. Vamos a reproducirnos. Dios nos va a bendecir tremendamente. Yo en este mes me hice un propósito con mi esposa. ¿Cuántos conocen mi casa personal? ¿Hay alguien que conoce mi casa? Bueno, Dios me dio una casa grande, pero es mi esposa, mi nena y yo. Somos 3. Y no la disfrutamos, la casa es tan grande. Hay lugares que yo no voy. A veces, y yo dije, Señor, esto es un pecado que yo tenga esta casa tan grande y no es demasiado grande para nosotros. Así que me conocí con la hija de una hermana que es arquitecta y le dije que quiero transformar mi casa en un hogar de amor para ancianas. Para ancianas. Resulta que acá en la iglesia hay un montón de hermanas que viven solas. Y esto se me despertó hace un mes y pico cuando hay una hermana acá que es una anciana, pero Dios la rejuveneció a ella. Y ella viene a servir a Dios, casi viene todos los días. Y va a los hospitales, que lo otro, y el otro. Y ella tiene una amiga, una compañera que juntas andan por los hospitales. Y el otro día vengo a la iglesia acá, hace un mes atrás, y esta hermanita dice, pastor, estoy preocupada por fulana de tal. Dice, mi compañera, dice, la llamo por teléfono, no contesta. Y hace un día y medio que, con este día va a ser 2 días que no viene a la iglesia y eso es imposible, pastor. Algo malo le pasó. Entonces la agarré y la subí al coche y fuimos a verla.
y con el portero del edificio tuvimos que forzar la puerta y ella se había caído y se quebró la pierna en 2 partes y no se podía levantar. Y estaba 1 día y medio, estuvo tirada en el suelo. Y ella gritó, pero no la escucharon. Y después que dice, ay, yo le digo, nena, vos no podés vivir sola así. Dice, ay, pastor, pero yo me gustaría vivir en un lugar donde haya creyentes, donde podamos guerrear, orar. Y yo me llevé eso en el corazón que me dijo la hermana. Y el otro día estaba en mi casa, caminando ahí por el parque, un parque grande, y de repente tuve una visión de muchos departamentitos alrededor de la pileta, alrededor del parque. Y me mostró el Señor muchas ancianas. Y yo dije, Señor, yo esta casa no la estoy disfrutando. Señor, dame la posibilidad de transformar esta casa grande en un hogar para ancianas que tengan... A mí me hubiese gustado que mi mamá esté en un lugar así. Yo hice lo posible para que mi mamá termine sus años. Yo le alquilé una quinta en Moreno para que mi mamá termine sus días como ella quería. Pero mi mamá era una mujer que le gustaba, ella le gustaba compartir, ella quería hacer cosas para otros. Y yo dije, bueno, mamá, yo no pude que vos estés con un montón de ancianas ahí orando. A ella le gustaba orar, clamar, hacer cosas, enseñarle a las chicas cosas para que luchen en la vida. Y no pude lograr una cosa así, pero yo dije, Señor, voy a transformar esta casa así. Así que me voy a mudar a una casita más chica. Pero para eso tengo que guerrear, porque para que se haga eso en mi casa grande se necesita dinero. Y para que yo me mude también. Pero yo sé que si yo guerreo, hermano, el creyente que guerrea, para los creyentes que la pelean y que quieren hacer el bien y pelear contra el mal, el Señor le abre las ventanas de los cielos y puede ver el tiempo de crisis más grande, pero Él abre las ventanas de los cielos y suelta la prosperidad sobrenatural. Decí, mucho del dinero que se necesita. Mucho del dinero que se necesita. No está en las manos de los creyentes. No están en las manos de los creyentes. Porque no hay guerra espiritual. Porque no hay guerra espiritual. No hay metas sublimes. No hay metas sublimes. No hay proyectos que toquen el corazón de Dios. No hay proyectos que toquen el corazón de Dios. Cuando vos tenés un proyecto que toque el corazón de Dios, hermano, el Señor sabe que te dice, mía es la plata, mío es el oro. A quien quiero se lo quito y a quien quiero se lo doy. Aleluya. Alguien que celebre aquí. Decía el capítulo 3 del libro de Jueces. El capítulo 3 del libro de Jueces. Hoy el Señor me recuerda. Hoy el Señor me recuerda. Que Él dejó a mi alrededor. Que Él dejó a mi alrededor. Algunos enemigos. Algunos enemigos. No para que me derroten. No para que me derroten. No para que me saquen lo que tengo. No para que me saquen lo que tengo. Sino para que yo guerree. Sino para que yo guerree. Y mi espíritu de guerra. Y mi espíritu de guerra. Traerá victoria. Traerá victoria. Mis enemigos serán vencidos. Mis enemigos serán vencidos. Y si yo estaba en un nivel. Y si yo estaba en un nivel. Cada victoria con Cristo. Cada victoria con Cristo. Me eleva a un nivel superior. Me eleva a un nivel superior. Si alguien que celebre que viene un tiempo de crecimiento espiritual. A través de vencer guerras, a través de pelearla, a través de buscar la bendición. Decir, pongo bajo mis pies. Pongo bajo mis pies. Todo conformismo.
todo conformismo, todo estancamiento, todo estancamiento, todo temor a la guerra, todo temor a la guerra, lo echo fuera de mi vida. lo echo fuera de mi vida. Yo con Cristo Yo con Cristo soy más que vencedor. soy más que vencedora. Los enemigos que el Señor dejó Los enemigos que el Señor dejó para que yo aprenda a guerrear, para que yo aprenda a guerrear, para que yo tenga victoria para que yo tenga y victoria siempre sea agradecido, y siempre sea agradecida. así será. Así será. Pelearé, Pelearé, no me quejaré, no me quejaré, no temeré, no porque temeré, estoy condenado a la victoria. porque estoy condenada a la victoria. El éxito El éxito ya me ha sido dado. ya me ha sido dado. Tan solo tengo que pelear Tan solo tengo que pelear. y la victoria más Y la imposible victoria más imposible se hará imposible se hará posible como parte de mi herencia. como parte de mi Que herencia. alguien que celebre, alguien que chifle, alguien que grite, alguien que diga conmigo en el poderoso nombre de Jesús: arrebato mi herencia, la empiezo a disfrutar, la empiezo a multiplicar y la empiezo a compartir. Hecho está. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que tomes la llave de tu casa en tu mano, si has traído una foto, si has traído prenda para bendecir. Vamos a orar. Vamos a pedir un milagro en este día. Gloria a Dios. Y aquellos que han entendido que esa prueba, esa lucha que estás pasando en tu vida espiritual, en tu matrimonio, en tu familia, en tu salud, en tu economía, esa prueba o lucha que estás pasando ministerialmente. A veces el Señor permite algunos problemas en la iglesia, en el ministerio, no para que vos dejes la iglesia, dejes el ministerio, sino para que tu espíritu de guerra esté y te fuerces a orar, a ayunar. Decir: voy a fortalecer mis armas espirituales. Voy a fortalecer mis armas espirituales. Me voy a congregar más. Me voy a congregar más. Voy a orar más. Voy a orar más. Voy a ayunar. Voy a ayunar. Hablando de ayuno, el viernes 7 tenemos un ayuno. Y estoy buscando hermanos que vengan a las 7 de la mañana. 7 del 7 a las 7. Sin tomar mate, sin nada. 7 del 7 a las 7. Yo voy a venir de Pilar. Y como a esa hora el tránsito es pesado, me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Pero yo lo voy a hacer, porque es tiempo de guerra. Es tiempo de madrugar y buscar a Dios de madrugada. Decir: David era un guerrero. David era un guerrero. Era un cortador de cabeza de gigantes. Era un cortador de cabezas de gigantes. Y medía 1,5 metros. Y medía 1,5 metros. Era petizo David, hermanos. ¿Cómo era David? Petizo. Así si había algún petizo, alguna petiza. Hermana, vos con Cristo sos un gigante. Vas a cortarle la cabeza a gigantes. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Pero Dios le dio fuerza. Él era un guerrero, no tenía miedo. Cuando había que pelear, él decía: vamos a pelear. Y el Señor le daba fuerza y ganó guerras y venció a gigantes por el espíritu de guerra que él decidió tener. Y hoy, hermano, es un mes, julio, es un mes para decretarte un creyente de guerra espiritual. Che, apreta tu puño y decí: me declaro. Me declaro. Decreto. Decreto. En el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Y aún debajo de la Y tierra. aún debajo de la tierra. Que yo no soy uno más del montón. Que yo no soy una más del montón. Que yo soy un guerrero espiritual. Que yo soy una guerrera espiritual. He entendido
y he entendido que el Señor dejó enemigos a mi que alrededor. el Señor dejó enemigos a mi alrededor. No para que me venzan, No para que me venzan. no para que se queden con lo mío, No para que se queden con lo mío. sino para que me crezcan mis músculos espirituales, No para que me crezcan mis músculos para que yo me espirituales. entrene espiritualmente Para que yo me entrene espiritualmente. y sea un guerrero ganador. Y sea una guerrera ganadora. A los tales A los tales, Dios los elevará Dios los elevará a dimensiones más a grandes dimensiones más y les grandes. permitirá Y les permitirá hacer lo que nunca hicieron en su vida. hacer lo que nunca hicieron en su Y vida. algunos harán historia en su Y familia, algunos harán historia en su familia. lo que los padres no hicieron, Lo que los padres no hicieron. lo que los abuelos no lograron, Lo que los abuelos no lograron. lo van a lograr a partir de este mes. Lo van a lograr a partir de este mes. Los que aprieten el puño Los que aprieten el puño y decreten y decreten en el cielo, en la tierra y debajo de la en tierra el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, que son guerreros que espirituales, son guerreros espirituales, vencedores con Cristo, vencedores con Cristo, ganadores de guerras imposibles. ganadores de guerras imposibles. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Esa es mi iglesia. Esa es mi iglesia. Ese soy yo. Esa soy yo. Uy, Dios mío, hay una unción tremenda acá. Aleluya, abrí tus brazos recibiendo. Hacé sonar esas llaves. Gloria a Dios. Hay una unción tremenda. Acá en el templo, en la radio, en la televisión. El Señor está dando fortaleza para vencer brujerías, hechicerías. Vas a cortar maldiciones familiares. Vas a liberar a tu barrio. Gloria a Dios, cuando vos camines por tu barrio vas a cortar maldiciones en tu barrio. Aleluya. Hay gente que está recibiendo una unción como guerreros espirituales. Aleluya, que cuando andes por la ciudad, cuando salgas de tu barrio y camines la ciudad, andes por la ciudad, gloria a Dios, se van a cortar ataduras espirituales en la ciudad. Aleluya. Y aquellos que son hiperactivos, aquellos que andan por la provincia, gloria a Dios, Dios te unge, hermana. Dios te unge, hermano. Hay como 4 matrimonios que están siendo ungidos. Hay 3 familias que están recibiendo una unción tremenda. Y hay más de 30 mujeres y hombres que están recibiendo una unción, una autoridad que no solo te dará victoria a vos, no solo traerás victoria a tu familia, a tu barrio, vas a bendecir la provincia. Aleluya, bendito sea Dios. Y así como Cristo tenía 3 discípulos especiales, 3 apóstoles especiales, aleluya, hay 3 personas que están escuchando este mensaje, aleluya, aquí en la iglesia, en la radio, en la televisión, que Dios te está ungiendo para liberar el país. Vas a cortar maldiciones en el país, vas a cortar maldiciones en las naciones. Decí conmigo, recibo una unción especial. Una unción especial. Para ser un guerrero especial. Para ser una guerrera especial. Y no solo ganaré guerras personales. Y no solo ganaré guerras personales. Guerras familiares. Guerras familiares. Vienen a través mío. Vienen a través mío. Victorias en mi familia. Victorias en mi familia. Vienen por causa de que soy un guerrero espiritual. Vienen por causa de que soy una guerrera espiritual. Viene victoria al barrio. Viene victoria al barrio. Viene victoria a la ciudad. Viene victoria a la ciudad. Vienen victorias tremendas a la provincia. Vienen victorias tremendas a la provincia. Che, y que el que tenga oído, oiga lo que Dios le dice a los que aman este país. Aleluya, el Señor me dice que hay varios que podían haberse ido del país, podían estar viviendo quizás mejor en otro país, pero te quedaste porque vos amás el país, porque vos amás el país y porque muy adentro tuyo Dios te dice, aleluya, que vos vas a hacer algo a favor de este país. Dice el Señor, te doy la unción en este día, te doy la unción en este día. Ramakanda, aleluya, algo hermoso se desató, hermano.
Vamos, pedí. Es momento de pedir. Gloria a Dios. Dios se agradó de todas las guerreras que están escuchando este mensaje. Dios se agradó de todos los guerreros que le están diciendo, heme aquí al Señor. Y se han abierto los cielos. Se han abierto los cielos. Aleluya, estoy escuchando el aleluya. Estoy escuchando el aleluya con mis ojos espirituales. Oh, gloria a Dios. Aleluya, recibí la bendición. Recibí el milagro. Recibí el milagro que necesitas. Recibí el milagro que viniste a pedir. Y dice el Señor, hija mía, por declararte una guerrera, por declararte un guerrero, no solo te doy lo que necesitas, sino que aún lo que no necesitas, aún lo que no me pedís, te lo doy, dice el Señor. Uy, Dios mío. Aleluya. Oh, Rama Kanda Namasaya. Ahí está. El fuego del Espíritu Santo sobre vos. El poder del Espíritu Santo sobre vos. Vas a vencer el cáncer. Vas a vencer los tumores. Vas a vencer enfermedades de muerte. Maldiciones familiares y hasta generacionales. Vas a cortar, hija mía. Vas a cortar, hijo mío. Uy, Dios mío, qué unción. Qué unción. Abrí tu mano izquierda y decía, aprovecho este momento, Señor. Aprovecho este momento, Señor. Que así como estás ungiendo a las guerreras y a los guerreros, Que así como estás ungiendo a las guerreras y guerreros, para victorias espirituales tremendas, para victorias espirituales tremendas, unge mi mano derecha unge mi mano derecha con milagros para toda índole. con milagros para toda índole. Y unge mi mano izquierda Y unge mi mano izquierda para milagros familiares, para milagros familiares, milagros sentimentales. milagros sentimentales. Y en este séptimo mes del año, En este séptimo mes del año, dame milagros económicos. dame milagros económicos. Permitime provocar milagros materiales. Permitime provocar milagros materiales. Mostrame, Señor. Mostrame, Señor. Estoy listo para guerrear. Estoy lista para guerrear. Quiero administrar abundancia. Quiero administrar abundancia. En tiempos de crisis, En tiempos de crisis, me revelo a sufrir la crisis. me revelo a sufrir la crisis. Es tiempo de oportunidad. Es tiempo de oportunidad. Es tiempo de prosperidad. Es tiempo de prosperidad. Es tiempo de administrar Es abundancia. tiempo de administrar abundancia. Recibo fortaleza. Recibo fortaleza. Recibo sabiduría. Recibo sabiduría. Inteligencia. Inteligencia. Para provocar milagros económicos. Para provocar milagros económicos. Para provocar milagros materiales. Para provocar milagros materiales. Es un decreto de fe. Es un decreto de fe Apostólico y profético. apostólico y profético. Y todos decimos en el nombre poderoso de Jesucristo, para milagros sobrenaturales, para victorias sobre guerras imposibles, arrebato mi herencia, la empiezo a disfrutar, la empiezo a multiplicar y la empiezo a compartir. Hecho está. Aplaudí sobre tu cabeza. Pegá un grito de victoria. ¿Hay alguien que celebre aquí?